Bienvenidos, hermanos y hermanas, pueden sentarse. Estamos en la casa de Dios. Hay palabra. ¿Cuántos están dispuestos para oír la palabra de Dios? Amén. Entonces vamos a prestar atención. En esta mañana Dios ha puesto la palabra que estamos necesitando en el corazón de Roberto. Así que vamos a invitar a Roberto para que nos comparta el mensaje de hoy. Gracias, pastor. Gracias, estimados hermanos. Pero antes de empezar, les voy a pedir que se pongan en pie y abracen a la persona que tengan cerca y dile: bienvenido a la casa de Dios. Dile: bienvenido, me da gusto verte. No nos hemos visto en una semana. ¿Cómo estás? Bueno, ayer nos hemos visto algunos de nosotros en el bautismo, pero abraza, dile bienvenidos. A quienes nos visitan, la bienvenida a la casa de Dios. Es un lugar donde predicamos la sana doctrina y nuestra regla de fe y práctica es la Biblia, estimados hermanos. ¿Ok? Y ahora sí voy a pedir también que las maestras de escuela dominical se lleven a nuestros niños, porque ellos también tienen algo especial que es en escuela dominical. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Quiero comenzar con lo siguiente. Quiero que me presten atención desde este momento. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Esta situación alborotó a la gente que vivía en esa aldea y se formó una turba, una manifestación. Esa gente airada, molesta, llevó a esta familia a una plaza por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre de la casa: niega tu fe, si no todos morirán. Muy tajante, el jefe le dijo: o niegas a Cristo, niegas tu fe, o todos mueren. Así que lo único que vino a la mente de aquel varón fue de la letra que él mismo compuso el día que él aceptó a Dios. Y lo que fue es que él se puso a cantar. Y él dijo: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lamentablemente, fueron asesinados sus hijos. Pero le dieron otra oportunidad. Pero esta vez sería la vida de su esposa que estaba en juego. Entonces ella giró su cabeza y le miró a los ojos. Y entonces él volvió a cantar: si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la trágica muerte de su esposa, le dieron la última oportunidad para salvar su vida. Pero él siguió cantando: la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A pesar que ese hombre y su familia murieron ese día, ocurrió algo sorprendente, estimados hermanos. Se sembró la semilla en el corazón del jefe de la aldea. Una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Y finalmente el jefe reunió a toda la comunidad y declaró su fe de manera pública y dijo que Jesucristo era su Señor. La gente lo celebró con alegría. Y desde ese día el evangelio se extendió por toda esa comunidad. Y no solamente en esa comunidad, sino por toda la aldea y también por toda la región. Porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. Estimados hermanos, amigos que nos visitan, esta no es una historia ficticia. No es algo que se le ocurrió a alguien en un guión de una película. Ocurrió en la India. Siguiente diapositiva. Y cuando yo comencé a leer esta historia,
me puse a preguntar cuáles eran los países donde es más difícil ser cristiano. Ese evento, como les refiero, ocurrió en la India. Y ustedes, hermanos, para que tengan conocimiento, diariamente los cristianos son perseguidos en la India. Las iglesias son atacadas. Los misioneros son apresados. Y todo en el nombre de Cristo. Y como pueden ver en este mapa, tenemos para el año 2021, que fue la estadística más reciente, de cuáles son los países donde es más difícil ser cristianos. En el primer lugar, Corea del Norte. Y todos saben que la situación en Corea del Norte es que hay un líder que ha manejado la mente de todo ese país, donde el Dios es Él. Él no cree en Dios, donde todos le rinden pleitesía a este líder. Un joven norteamericano se atrevió a llevar una Biblia a Corea del Norte. Entrando a inmigraciones, le quitaron la Biblia y lo condenaron a cadena perpetua, a trabajos forzados en ese país. Un joven misionero. ¿Qué más? El segundo país es Afganistán, luego viene Somalia, Libia, Pakistán, Yemen, Irán, Nigeria y también la India, de donde salió esta historia. Pero no solamente ahora son en esos continentes, también vemos que ahora está considerado Venezuela, Bolivia y también México, donde ahora el gobierno, estimados hermanos, están contra los que creen en Cristo. Están en contra de lo que nosotros creemos por fe y convicción. Entonces, viendo esta realidad, yo me pregunté, ¿siempre eso fue así? ¿Siempre los cristianos habremos sido perseguidos? ¿Siempre la iglesia de Cristo fue perseguida? Ahora lo vamos a resolver de manera histórica y con una línea de tiempo muy reducida, pero para ello les voy a pedir que todos tengan sus Biblias, ¿ok? Porque hoy día vamos a trabajar con nuestras Biblias. Si alguien no tiene, por favor, levante la mano, que nuestra hermana María le va a alcanzar. Porque se dice que tenemos que estar armados para ir a una guerra, para estar armados y para combatir con lo que tenemos que hacer en este tiempo, combatir el mal. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre o carne, sino contra principados, huestes espirituales. O sea, es un nivel diferente de combate, ¿ok? Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a hacer un enter. Juan Carlos, ¿ya? Cuando Jesús se va al cielo, después de haber terminado todo su ministerio en la tierra, comienza lo siguiente. Vamos a ir todos a Mateo, capítulo 28, versos del 19 al 20, ¿ya? Mateo es el primer es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿ya? Mateo, apóstol escogido por Dios, ¿ya? Y como haciendo una pequeña introducción, a ver, estimados hermanos, ¿quién es el autor del libro de Mateo? A ver, hermanos, un sondeo rápido. ¿Quién es el autor del libro de Mateo? Muy bien, hermana Flor, Dios. Hermana María, al fondo, ¿quién es el autor del libro de Mateo? Diosito, ¿no? Muy bien. Ok. Vamos todos a Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Y quiero que me prestes mucha atención en este momento. La palabra de nuestro Dios dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ayer ocurrió algo sorprendente dentro de la iglesia, la casa de Dios, que nuestros hermanos, haciendo público, ¿ya?, su testimonio de fe, se bautizaron aquí en la iglesia. Pero eso fue una parte. Cuando Jesús asciende al cielo, ¿ya?, como está en esa imagen, Jesús
nos da una orden. ¿Ok? En el mundo de los que recibimos órdenes, si no lo hacemos, nos cae una sanción. Aquí tenemos a un hermano que es policía, tenemos al pastor que estaba en la escuela de oficiales, yo hice mi internado en la sanidad del ejército. Pero si no obedecemos a órdenes superiores, ¿qué pasa? Viene una sanción. Cuando Jesús dice, por tanto, id, la palabra id no es un id pasivo, estimados hermanos. No es que te dicen, a ver hermano, en ese tiempo, ¿no? Jesús, a ver, Mateo, a ver si puedes, pues anda a evangelizar a tal lugar. O Juan, ¿no? A ver Juan, si te da tiempo, porque yo sé que tú eres un hombre ocupado, eres un médico, anda pues. O Pablo, tú Pablo que sabes mucho, pues a ver si de vez en cuando entras a la sinagoga y predicas. No fue así. Jesús les dijo, id, imperativo, orden, ¿ya? Y haced discípulos. Entonces, estimados hermanos y amigos, mayormente para los que somos creyentes en Cristo, Dios nos da una orden imperativa de ir y hacer discípulos. No solamente la orden del discipulado corresponde al pastor, no lo es, ni a los líderes de la iglesia, porque todos somos líderes en potencia. Y eso créetelo, porque tú tienes un linaje real, como está escrito en la Biblia, porque tú eres hijo de Dios. Pero para ello tienes que prepararte. Es por eso que ahora la iglesia ya va a ser hasta los días de discipulado de manera presencial, porque necesitamos prepararnos y armarnos para ir y hacer la misión de nuestro Padre. Porque cuando Jesús asciende, nos dicen que tenemos que hacer discípulos. Cuando yo voy recorriendo la Biblia, encontramos a hombres servidores de Dios que generalmente no tenían esas condiciones de liderazgo. Recordemos a un Moisés que no podía hablar, a un Abraham tímido, a un Pablo explosivo, a una reina Esther con situaciones en su corazón. Si podremos hacer un balance de personalidad o de estabilidad, ni los que estamos tan preparados cognitivamente podemos decir, nosotros lo hacemos, porque siempre hay debilidad, siempre hay situaciones que tenemos que pulir en el tiempo. Es por eso que es muy necesario, estimados hermanos, con tu Biblia, que es tu regla de fe y práctica, armarte, conocer y enfrentar lo que Dios está poniendo día tras día en tu corazón. Y para ello lo elemental es la oración y la lectura y la enseñanza que vas teniendo día a día. Y así poco a poco te vas a ir armando para cumplir esta misión. Entonces, estimado hermano, que hoy día me estás escuchando, y si no tenías claramente cuál era tu camino dentro de la iglesia, porque suele suceder, la primera misión que tienes es ir y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir? Predicar el evangelio. Pero hay dos formas, ¿ya? Una forma es agarrando tu Biblia, con conocimiento, con contexto, poniendo los versículos y haciendo que todo tenga una relación correcta, porque Dios quiere que sea así. Y lo segundo es sin decir nada. Sí, con tu comportamiento, sin decir nada. Cierta vez un pastor, me acuerdo bastante del pastor Jesús Hurtado, que me decía, ¿no? ¿Quieres saber cómo es ese cristiano? Pregúntale a su vecino cómo es él. Simple. O pregunta en su trabajo cómo es ese trabajador. A cualquiera. Simple. Ahí te va a decir. Porque lo segundo, hermanos, para nosotros es el testimonio. Y el testimonio no lo dices con tus palabras, lo haces con tus gestos, con tu día a día, con tu diario vivir todos los días. Pero después que esto Jesús les dice, vayan y hagan discípulos y los bauticen, porque ayer pasó el bautizo, que es un acto público de fe. También dice, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y esto vamos a ir a Mateo otra vez, capítulo 22, versos del 36 al 40. A ver, vamos todos a Mateo, capítulo 22, del 36 al 40. Cerquita nomás, vamos a retroceder un poco en el libro de Mateo.
Aquí los discípulos tenían un asunto legal. Vamos a hablar de ese nivel, ¿ya? Porque recordemos que cuando el pueblo de Egipto sale, ¿ya? Dios les da los 10 mandamientos, que es un aspecto legal para manejar el comportamiento y de la relación de Dios que tiene ante la comunidad. Pero después que Jesús va ascendiendo al cielo y les dicen los apóstoles, pues no, ¿cuáles son esas cosas, Señor? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos de lado la ley. Entonces Jesús les vuelve a recordar en Mateo y le dicen, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandato en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento. ¿Qué quiere decir? Después de los mandatos que eran 10, ahora Jesús solamente los reduce en 2. Porque si nosotros hablamos con un judío en este tiempo que maneja la Torá, que son los primeros libros del Antiguo Testamento, hermanos, ellos tienen infinidad de leyes, de cómo hasta vestirse, de cómo ir a la sinagoga, de cómo interactuar con las personas. Pero eso es legalismo. Nosotros en este tiempo estamos en el tiempo de la gracia. Entonces Jesús les dice, pues no, ese es el primer mandamiento. Y el segundo, que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo más bravo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hermano, ¿cómo voy a amar si en mi trabajo me paran poniendo procesos, me paran poniendo memorandos, me llaman de aquí un lado para el otro, no me dejan hacer mis actividades? ¿Cómo voy a amar a ese jefe que me tiene loco? ¿Cómo voy a amar a mi esposa que me tiene perturbado todo el día? ¿Cómo voy a amar a mis hijos que cada vez que abren la boca es para pedir algo? Y como mencioné el día 14 de febrero, ¿ya? ¿Quieres saber del amor? Te invito a que leas 2 de Corintios capítulo 13. Ahí te enteras todo lo que es el amor. Pero así Jesús les dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina con lo siguiente, verso 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y de los profetas. O sea, que esos 2 mandamientos ya depende toda la ley. O sea, todo eso del legalismo se sacó, se rompió. Dios le dio por concluido, lo resolvió absuelto. Y dijo, ahora de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En ese tiempo los profetas que hacían son los predicadores actuales, los que se paran en las esquinas, los que se paran en ciertos eventos a hablar de la palabra de Dios. Entonces, estimados hermanos en Cristo, si no tenías un destino o no tenías una misión, o si no te pertenecías a un ministerio, ahora lo tienes. Tienes que ir y hacer discípulos. Pero para que te prepares, porque se necesita prepararse, los días miércoles aquí la iglesia tiene discipulado. Y en el discipulado nos van a armar para ir a afrontar esas situaciones, porque no es fácil. Yo recuerdo que cuando muy pequeño, 14, 15 años, mi pastor me dijo, muy bien, vamos a comenzar el discipulado. Todos terminamos bonito nuestros discipulados con nuestro certificado. Me acuerdo de ese tiempo era certificados, tiempo de luz o algo así, ya que nos daban en Millotingo, Escuela de Vida y Luz, algo así era. Muy bien. Y el pastor dijo, bien, ¿cuántos de ustedes ya han terminado de discipular? Todos. ¿Cuántos de ustedes ya vamos a salir a predicar todos? Alzamos la mano, pues jóvenes, pues no, animados, con un corazón. Muy bien. Y la idea de nosotros como jóvenes era pues hacer un concierto o era pues presentar, yo qué sé, teatros, que la iglesia tenga así esas cositas que llaman la atención a los chicos, a los grandes. No, no fue así. El pastor nos dijo, muy bien, todos con sus Biblias nos vamos a la calle. Roberto, tienes esta cuadra, vas a tocar y vas a invitar a todos que vengan a la iglesia. ¿Qué creen que hice? Simplemente di el primer paso y le dije, pastor, vamos. Lógicamente que cuando toqué la puerta, no sé qué le dije, le enredé las palabras, porque así se comienza. Pero a la segunda puerta ya estaba ya un poquito más seguro.
Y a la tercera puerta le dije, ¿sabes qué? Soy cristiano y te invito a la iglesia donde vas a ver de Cristo. Y comenzó el proceso de evangelización a ese modo. ¿Qué nos impide hacer esto en este tiempo, hermanos? ¿Algo? ¿Les impide algo? Los pongo en su corazón. Porque si el pastor está adelante y da la orden, decía, tenemos que ir nada más. Y eso me enseñó a hablar de Cristo con fe, con convicción, con amor. Y lo que tú aprendes de pequeño, de tu corazón nunca se va a salir. Pero todo esto, estimados hermanos, después que Jesús da esa orden a sus discípulos de ir y hacer discípulos, pasa lo siguiente. Todos los discípulos hicieron esta misión. Pero hubo algo que fue común en todos ellos. Que el cristianismo hoy, hace 2 siglos atrás, siempre va a ser perseguido y atacado. Porque la obra del misionero, la obra del cristiano, estimados hermanos, nunca va a ser fácil. Nunca. Porque ante todo, nosotros nos estamos enfrentando a un mundo donde tiene su propio rey, y este rey se llama Satanás. Y utiliza a personas, a procesos y a situaciones para que nos hagan hasta dudar de nuestra fe. Pero los discípulos la tenían clara ese tiempo, porque estaban con Jesús, pues, ¿no? Dios, estaban con quien les daba las buenas nuevas todos los días. Y ellos fueron a hacer sus misiones a muchas partes donde Él los destinó. Pero lamentablemente, ellos tuvieron que pagar las consecuencias de la creencia en Cristo. Pedro, Simón el Celote, Andrés y Felipe murieron crucificados. La ley de Roma aplicaba este castigo ejemplar a quienes transgredían la ley de ellos. Eso era una forma pública de decir, no lo hagan. Pero ellos fueron e hicieron y murieron crucificados. Pablo y Bartolomé, decapitados. Santiago, Tadeo y Mateo, muertos a filos de espada. Matías, quemado. Santiago el menor, apedreado. Y Juan fue exiliado a la isla de Patmos, el único que murió por muerte natural, pero con un propósito, para recibir la revelación y escribir el libro de Apocalipsis. Pero todos ellos tuvieron que pagar el precio de ser cristianos, y de una manera cruel, de una manera que a nadie, yo lo deseo, a nadie. Siguiente. Entonces, estimados hermanos, la vida cristiana es para valientes, definitivamente. Pero la valentía no se gana de la noche a la mañana, es un proceso que vas adquiriendo en el tiempo de aprendizaje y en los años que vas pasando dentro de tu iglesia. Para los apóstoles de Jesús fue un tiempo de entrenamiento con el mismo Dios. Qué bueno, qué bacán, como digo, que haya pasado eso con ellos. Pero tuvieron que pagar el precio. No fueron como Jonás. Porque cuando Dios le ordena a Jonás, tienes que irte a predicar a Nínive, Jonás no quiso. Se hizo al desentendido, utilizó pretextos, pero entendió dentro de la panza de la ballena que él no podía huir de Dios ante la misión que le da. Pero históricamente, ¿saben por qué Jonás no fue a predicar a Nínive? ¿Saben por qué? Porque Jonás es un ultranacionalista. Es alguien que quiere mucho a su país. Y los de Nínive, ¿qué habían hecho? Habían matado a sus compatriotas de la manera más cruel. Y posiblemente él pensaba, no, ¿por qué les voy a predicar a ellos si han matado a mi gente? ¿Por qué tengo que ir a predicar a ellos si han lastimado a las personas que yo quería? Y había una herida ahí, seguramente, ¿no? Y él desobedeció, pero Dios le dijo, no, tú tienes que ir ahí. Y pasó su proceso y al final llegó a predicar a Nínive. Y es igual, ¿a cuántos de nosotros nos cuesta hablar de Cristo a la familia? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta hablar a Cristo a nuestros compañeros de trabajo, de la universidad, del colegio?
Yo recuerdo cuando estaba en el colegio y me convertí a Cristo a los 14 años, me decían el hermanito. Y cada vez que había una prueba de religión se me pegaban a mí. Porque como estudiaba Biblia ya sabía qué contestar. Pero al final me di cuenta que el mundo va a ser el mundo. Y terminé solo también la secundaria. Cuando ellos celebraban yo estaba sentado, me acuerdo, en el patio del colegio solo, pero no estaba solo porque sabía que Cristo estaba conmigo. Y eso fue parte del pago que yo comencé a entender. Porque la vida del cristiano tiene esas características y ese nivel. Y esta figura habla más que las palabras que les he representado, estimados hermanos. Esa figura nos habla de la persecución aquel tiempo de los cristianos en Roma. Es referida como la sangre de los mártires, que escribió Tertuliano, un investigador de la iglesia, que relataba que los cristianos eran perseguidos y eran puestos en circos romanos, desde el gobernador llamado Nerón hasta Galerio, para matarlos. Y esto sucedió más o menos en el año 64 hasta el 313 de la era romana. Más de 2 siglos de persecución. Y como sarcasmo de la vida, yo le llamo así, el Coliseo romano es caracterizado como una maravilla del mundo, donde mataron a miles de cristianos y de una forma tan cruel, crucificados, comidos por leones, muertos por gladiadores, a espada y toletalle. Y ellos esos tiempos, estimados hermanos, no podían rendirse públicamente. Lo hacían en las catacumbas, en los cementerios, llamemos así. Porque ellos tenían en claro que el evangelio no tenía que terminar. Y cuando eran detectados, eso era el precio aquel tiempo. Siguiente diapositiva, Juan Carlos. Como pueden ver, es una fotografía muy antigua. Es del año 1933. En esa figura se ve a cientos de personas que se reunieron en la Plaza de Ópera de Berlín. Con su saludo tradicional o clásico, quemaron cientos de libros. En estos libros estaba la palabra de Dios, estaba la Biblia. ¿Ya? Los nazis creían que la Biblia era un libro subversivo y lo consideraban a ese nivel. Después de haber quemado todos esos libros, donde había muchas Biblias, centenares de Biblias, fueron a la casa de cada dueño de las imprentas. ¿Y qué hicieron los nazis? Los arrestaron y algunos fueron muertos. Eso pasó el 10 de mayo de 1933. Pero aquí sucedió algo sorprendente. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra nunca va a pasar. Y cuando ingresó los Estados Unidos y con los países aliados para derrotar este imperio, esta ideología, introducieron más Biblias y se convirtieron más alemanes a la palabra de Dios. Porque nunca la palabra de Dios va a quedar desierta, estimados hermanos. Siguiente. Pablo. A mí me gusta cómo es la vida de Pablo, porque creo que se parece un poco a mi carácter. ¿Ya? Vamos a buscar Filipenses capítulo 1, verso 21. Vamos a agarrar nuestras Biblias, estimados hermanos. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, verso 21. Contexto antes. Pablo, apóstol de Dios, perseguidor antes de la iglesia, él es el que actuaba como sistema de inteligencia ese tiempo, ¿no? Y veía grupos de cristianos y daba el dato, daba la información al gobierno de aquel entonces para que apresara a los cristianos y pasaban por lo que yo les comenté. Pero un día Pablo en ese aspecto dice, oyó una voz desde el cielo y le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Pablo ya pues que era un hombre bastante intelectual, dije, ¿qué pasa, no? Y otra vez le dijo, Pablo, ¿por qué persigues a mi iglesia?
Yo presunto que Pablo habrá dicho, ya estoy loco, ya me agarró la esquizofrenia, tengo rasgos así. Pero no. Y se dio cuenta que le estaba hablando Dios. Pablo desde muy pequeño fue criado, fue instruido para ser una persona con muchos conocimientos. Así como todos nosotros, o algunos de nosotros que ha pisado universidad, colegio y detalle. Y preparado para algo muy específico. Ser una persona intelectual y respetada en ese tiempo. Pero después de tener ese conocimiento y él perseguir a la iglesia, llega Dios a su vida y le dice, Pablo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Y entonces él, al no tener palabras, sabe que tiene que afrontar una nueva realidad en su vida. Y hace lo que nosotros llamamos metanoia, un cambio a 360 grados de su vida. Él no tuvo el tiempo de ir a escuela dominical, a que le prediquen, no. La voluntad de Dios en él se puso y hizo un cambio de 360 grados, metanoia, para que ahora fuera un servidor de Cristo. Después de todo lo que él comenzó con su vida ya como cristiano, escribió cartas, dirigía grupos de iglesias, contextualizando, estaba aquí en las iglesias, iba a las células, estaba en campañas, en todos esos procesos, fue apresado por Roma. Porque recuerden que en ese tiempo el predicar de Cristo era ilícito, es ilegal. Entonces fue apresado por Roma. Y él ya apresado, había algo en común en la vida de él, que no era como los demás presos, que estaban con sentimientos de culpa, que se sentían tristes, humillados. Pablo no era así. Dicen algunos historiadores de la Biblia que era la única persona que cantaba dentro de la cárcel. Alababa, oraba y hacía muchas cosas y escribía cartas diciendo que esto no los desanime, sigan adelante. Yo nunca he pisado la cárcel, ¿ya? Solamente una vez me detuvieron cuando tenía 14 años de edad, cuando estaba jugando pinball y me llevaron a la comisaría. Nada más. Pero sé lo difícil que es cuando estás recluido y no tienes libertad. Claro, a ese nivel es diferente. Pero yo me pongo a pensar cómo es la mente de un preso cuando está en la cárcel, sentenciado con otros, teniendo que luchar por su vida, teniendo que luchar por sobrevivir día tras día trabajando. Debe ser difícil, me imagino. Pero Pablo no. Pablo estaba feliz. Porque él decía, yo aquí no estoy porque yo hice algo, yo estoy aquí porque estoy por Cristo. Y dice en el Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Estando encerrado, para mí el vivir es Cristo. O sea, su forma de vivir no es que él tenía que cumplir metas personales ya, o que tenía que establecer más vínculos sociales o más situaciones cognitivas de preparación, no. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y entonces, Pablo es un ejemplo de cómo vivir este tiempo en adversidad y seguir predicando de la palabra de Dios. Porque de todo lo que estás pasando en este tiempo en tu vida, hay una enseñanza. Ahora, si te hundes en tus vacíos, en tus enfermedades, esa es cosa tuya. Pero si tomamos estos elementos y nos vamos a predicar la palabra, créanme que es increíble. Hace 2 semanas atrás, yo con mi esposa salíamos a pasear. No lo hacemos muchas veces. Y nos sentamos en el Parque Constitución y había una persona que tenía, calculo, unos 70 años de edad con su esposa, con un parlante y alabando y glorificando a Dios. Y yo dije, qué bacán su locura. Y es la forma que ellos predican. Y se nos acercaron, dicen, somos cristianos, sí, tengo 5 años de casado. Y tú cuando tengo como 40, me dice, pero el amor de Cristo me tiene parado aquí en este momento y es mi misión cantarle con mi parlante para que todos escuchen. Para el mundo es locura, créanme, pero para nosotros no. Y yo le dije, gloria a Dios, hermano, sigue tu camino. 70 años, imagínense. Y ojo, y no era una persona común, era una persona que tiene estatus. Nosotros los psicólogos sabemos ver
observar y dar definiciones. Y esta persona no tenía que, para mí no tiene ni que pasar hambre. Es más, se estaban yendo a la cochera para sacar su carro e irse. Pero eso es lo que Dios quiere, que utilices todos tus elementos en estos momentos para que tú prediques con tu corazón a los que puedas llegar mediante la palabra de Dios. Y esa es tu misión en esta mañana. Y recuerda que dice el Salmos 23:4. Búscalo. Porque el camino del cristiano no es fácil, como te iba diciendo desde el principio. El camino del cristiano también tiene dificultades, pero aquí hay algo muy interesante que pone Dios en tu corazón, que es una realidad correcta y objetiva. Dice en el Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, no estás desarmado ni desprotegido. Hay alguien que te ampara, hay alguien que está a tu lado y a tu costado, y es Dios. Y aunque la situación se ponga oscura, negra, negativa, como tú le quieras llamar, no tienes que temer mal alguno, estimado hermano, porque Dios siempre estará contigo. Y dice al final, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si no puedes, Él te va a sostener. Si no tienes provisión, Él te va a dar. Porque yo lo que he entendido y lo sigo entendiendo desde mucho más antes, Dios no desampara a sus hijos a todo nivel. Y es más, cuando estás haciendo su obra. Siguiente. ¿Pueden ver esa imagen, estimados hermanos? Ellos son chinos. Y como hemos dicho inicialmente, en China es difícil que ingrese el evangelio. Pero un cristiano, arriesgando su vida, arriesgando su familia, arriesgando todo lo que podía tener, introdució Biblias a ese país. Y esa es la imagen que él publicó después de la entrega a los cristianos en China. ¿Pueden ver sus caras? De solo cómo tener la Biblia. Pero aquí había una instrucción. Les dijo, tienen que memorizarla rápidamente. Porque después esas Biblias tenían que ser destruidas. Porque recuerden, si esas Biblias eran encontradas, tenía una pena. O muerte, o cárcel perpetua, trabajos forzados, etc. Y entonces ellos, ¿qué hicieron? Comenzaban a memorizar. Si ustedes preguntan a alguien de China, ellos te salen la Biblia de memoria. Te lo saben de memoria. Porque su misión de ellos es memorizar y transmitir ello a las otras más personas. Es una foto que cuando yo vi me impactó bastante y ocurrió hace unos años atrás. Entonces, si has decidido tú seguir a Cristo, significa, estimados hermanos, que no tienes que volver atrás. Sí, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. No regreses a tu vida anterior. Sigue de ese punto para adelante día tras día. Lógicamente que la experiencia, los recuerdos, las situaciones están ahí, pero tómalo como aprendizaje. Porque Dios necesita de ti que actúes, que prediques, que llegues a la mayor parte de personas anunciándoles el evangelio. No te quedes en tu lugar. Haz. Siguiente. No, atrás Juan Carlos, discúlpame. Y si otros vuelven, porque algunos hermanos pueden retroceder, porque eso puede ser así, tú sigue a Cristo y no vuelvas atrás una vez más. Recuerda, la cruz siempre delante, como recordatorio de que Cristo pagó todas tus culpas, todos tus errores, todo lo que tú hiciste en esa cruz. Es un recordatorio. Y deja también al mundo atrás.
Porque recordemos que aquí estamos de paso todos. Si Dios se le ocurre, dentro de 5 segundos todos nos vamos. O también pueden pasar unas 3 horas, una semana o 20 años. Pero hasta ese momento nosotros seguimos aquí trabajando a nuestro Dios, trabajando por nuestro Dios, haciendo obras para nuestro Padre, predicando el Evangelio, llevando la sana doctrina, la sana enseñanza, y ante todo, siendo testigos de todo lo que ha pasado. Cronológicamente, si podemos hablar de más eventos, hay algo en común, que la palabra de Dios nunca, jamás va a ser callada. Nunca, ni por ningún gobierno, ni por ningún pensamiento, ni por ninguna forma de gobierno va a ser aplacada. Pero sí hay algo muy consciente, que todo eso va a depender de ti, como hijo o como hija de Dios. Ponte de pie en estos momentos porque vamos a orar a nuestro Padre. Y en estos momentos te voy a pedirte que cojas a la persona que está al costado, ¿ya? Si deseas, tómale de la mano o estés a tu costado con esa persona. Vas a cerrar tus ojos y le vas a decir: Señor Dios, en este día, Padre Santo, venimos ante ti para reconocerte como el único Dios creador de los cielos y de la tierra. Venimos ante ti, Señor, para darte las gracias porque un día, Señor, tú nos creaste. Porque un día, Señor, nos diste vida y nos pusiste en esta tierra con un propósito. Te damos gracias, Señor, porque pensando en nosotros mandaste a tu único Hijo, Jesucristo, en forma de hombre, para morir, Señor, por cada uno de nosotros y mostrarnos el camino hacia ti. Darte gracias, Señor, porque a través de esta línea de tiempo nos has enseñado, Señor, que tu palabra nunca va a morir, ni el testimonio de nuestros hermanos que siguen trabajando para tu obra. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, porque en este momento, Señor, entendemos que nuestra misión, Señor, es de hacer discípulos a todas las naciones, en tu nombre, Señor. Y de hoy en día, Señor, nos ponemos, Padre Santo, del lado de la iglesia perseguida. Queremos, Señor, ser uno en ellos, en el cuerpo, como tú lo has designado, Señor, en tu cuerpo que es Cristo Jesús. Porque todos, Señor, hemos tomado una decisión a la cual tenemos que afirmar y seguir y decir que Cristo es nuestro Señor. Algunos sufrimos, mas otros menos. Pero cuando somos parte, Señor, del cuerpo, todos sufrimos, Señor, en conjunto. Te pedimos, Señor, que en los lugares donde haya persecución, violencia, Señor, ante los cristianos, Señor, nosotros podemos elevar, Señor, una oración para que tú actúes sobre esas naciones, Señor, enseñando que el amor de Cristo es el que te da salvación y paz por la eternidad. Te damos las gracias, Señor, que nosotros, Señor, vivimos en un país donde tenemos, Señor, la libertad de predicar, la libertad de reunirnos y la libertad, Señor, de hablar de ti en cualquier tiempo y en cualquier momento. Y es el momento y la oportunidad, Señor, de iniciar un cambio y hacer más, Señor, por ti de hoy en adelante. Muchos de nuestros hermanos, Señor, enfrentan esta realidad día tras día de persecución, de odio, Señor, de violencia. Y a pesar de eso, Señor, siguen adelante. Pon en nuestros corazones, Señor, el motivo de estar contigo en cada momento y en cada tiempo y orar por ellos, Señor. Orar, Señor, por aquellos que por tu nombre, Señor, están en la cárcel. Orar, Señor, en el nombre de cada de nuestros hermanos, Señor, que sufre persecución. Orar, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, que día tras día, Señor, se esconden para hablar de tu palabra.
te pidamos, Señor, que seamos uno con ellos en oración. Porque ante todo, Padre Santo, tú haces y planificas. En este momento que estás con tus ojos cerrados, orando a tu Padre, te voy a pedir que establezcas este compromiso de ir y hacer discípulos. Pero este compromiso no es conmigo, sino es con nuestro Padre. Y los que estén dispuestos, te voy a pedir que levantes tu mano y emprender desde este día el proceso de ir y hacer discípulos. Amén. Baja tu mano. Amén y amén. Amén. Señor, en este día has visto a tu pueblo. Has visto a aquellos, Padre Santo, que has puesto en sus corazones que el primer mandato, Señor, tiene que ser obedecido para que todas las naciones te conozcan, de ir y hacer discípulos. Te pido, Padre Santo, que ahora, Padre Santo, les des más conocimientos. Te pido, Señor, que llenes sus corazones de sabiduría y entendimiento. Te pido, Padre Santo, que les des la provisión económica. Te pido, Padre Santo, que le des la provisión familiar para enfrentar este nuevo reto que ellos ya se lo pusieron en su corazón. Y te pido, Padre Santo, como tú dijiste, que aunque ellos anden en valles de sombra y de muerte, no deben de temer, porque tú con ellos estarás. Alabado y exaltado seas, gran Dios. Oramos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.